Muy buenas tardes a todos. Hoy les presentaremos un estudio realizado en el distrito de Puente Piedra, Lima, Perú. El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de conocimiento de prácticas preventivas y de respuestas para evitar casos de rabia humana. La rabia es una enfermedad zoonótica que afecta directamente al sistema nervioso central. Se caracteriza por causar una encefalomielitis aguda y progresiva, lo que la hace altamente letal si no se actúa a tiempo. Este virus se transmite principalmente a través de la saliva de animales infectados. La vía más común de contagio es mediante mordeduras, pero también puede ocurrir por arañazos o por el contacto de la saliva con heridas abiertas o mucosas. Existen dos ciclos de transmisión. En el ciclo silvestre, los principales reservorios son los murciélagos hematófagos, que están presentes sobre todo en la región amazónica y en algunos valles interandinos del país. En el ciclo urbano, la transmisión todavía persiste de forma focalizada, especialmente en regiones como Puno y Arequipa, donde aún se reportan casos. Entonces, conocer sobre esta enfermedad es muy fundamental, ya que permite implementar medidas sanitarias adecuadas como campañas de vacunación y el control de animales callejeros. Estas acciones son clave para prevenir y eventualmente eliminar la rabia, especialmente la de origen canino. En cuanto a nuestros objetivos generales, fue evaluar y describir el nivel de conocimiento que tiene la población sobre la rabia humana, aplicando encuestas en un distrito de Lima. Esto permitió identificar limitaciones en la información preventiva y plantear estrategias efectivas de educación en salud. En cuanto a nuestros objetivos específicos, fue determinar el nivel de conocimiento que posee la población acerca de las formas de transmisión del virus de la rabia. Identificar las prácticas preventivas que la población reconoce y aplica para evitar casos de rabia humana. Analizar las acciones de respuestas inmediatas que adoptan los habitantes frente a una posible exposición del virus. Y finalmente, establecer posibles brechas de información que dificulten la prevención efectiva de la rabia humana en la comunidad evaluada. Dentro de nuestro marco teórico tenemos a los antecedentes internacionales, ya que existen países que han logrado erradicar la rabia, principalmente en Europa y Oceanía. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Japón, el Reino Unido, entre otros. Estos lugares han mantenido un estricto control sanitario que les ha permitido eliminar la enfermedad, al menos en su forma urbana. Sin embargo, desde 1986, en algunos países europeos, como por ejemplo los Países Bajos, Dinamarca y la antigua Alemania Occidental, se han detectado casos de rabia en los murciélagos, lo que demuestra que el riesgo persiste especialmente en el ciclo silvestre. En cuanto a América, tenemos países como Canadá y Estados Unidos que siguen reportando hasta la actualidad rabia en animales salvajes, principalmente en mapaches, zorrillos, zorros y murciélagos. Ello representa un riesgo de transmisión a humanos si no se controla adecuadamente. Sobre los antecedentes nacionales, tenemos en cuenta que esta enfermedad es de gran importancia y de preocupación en el Perú. Los primeros registros datan desde 1803 en Ica y Arequipa y fue documentado por Hipólito Unanue, teniendo en cuenta de que en Ica se registraron 42 muertes en las cuales no se identificó el transmisor preciso y en Arequipa igualmente fue desconocido. Desde esta época ya se estableció la rabia como una enfermedad endémica en el Perú. En el siglo XX pudimos ver incremento de casos, específicamente en 1975, donde se observaron altas tasas de rabia canina, aproximadamente 350 casos por cada 100.000 perros, a pesar de que se instruyeron campañas de vacunación en la época. Luego, en 1982, se registraron 1.893 casos de rabia canina y 39 de humana. En los años 90, siguiendo, también se pudieron observar 20 departamentos afectados al momento y más de 800 casos por año y también decenas de muertes humanas. Específicamente, Lima fue el más afectado debido a los brotes que hubieron.
Luego también cabe resaltar que se inician estudios en los 90 también sobre los murciélagos hematófagos. En 1954 se sabe que se iniciaron estudios que evidenciaron que hubo participación de un murciélago, específicamente del Desmos rotundus, en el ciclo. Y ya en 1968 y 1969 se asocia y se confirma la relación de este murciélago con la rabia bovina y resalta principalmente la importancia como también un reservorio silvestre y no solo urbano. Sobre los antecedentes locales, se sabe que Lima siempre ha tenido un comportamiento endémico debido a la gran cantidad de canes que habitan en la ciudad. Principalmente tenemos el problema de la transmisión activa, que esto fue causado debido a las mordeduras de canes continuas y en esa época no había ningún tipo de control efectivo, entonces se generaron distintos brotes a lo largo de la capital. Luego se implementó la vacunación antirrábica, esto lo establece el MINSA, y logra una cobertura de casi el 90%. Sin embargo, solamente se mantuvo por más de 7 años. Luego hubo un resurgimiento de la rabia. En 2004, entre junio y julio, se confirman nuevos casos de animales domésticos, como en la fauna silvestre también. Se da también el caso en Cañete de un mono que fue mantenido como mascota y da positivo tras evaluarlo porque mordió a una niña. Luego también se detectan nuevos casos en Comas y San Juan del Lurigancho. También se logran capturar murciélagos en zonas aledañas a estos distritos y se logra confirmar la coexistencia del ciclo de transmisores entre urbano y silvestre. En cuanto a la etiología, el virus de la rabia es un virus de ARN de la familia Rhabdoviridae. El periodo de incubación va a depender de la especie. Por ejemplo, en perros y gatos dura aproximadamente 30 a 60 días. En animales de producción puede llegar incluso hasta 150 días. En humanos varía bastante, pero lo más común es entre 2 y 4 meses. Para hablar de la rabia, vamos a entender cómo es que funciona y cuál es su fisiopatología. Es decir, cuando el virus entra por una mordedura, primero se va a multiplicar en el músculo, luego se dirige hacia el sistema nervioso, sube por los nervios hasta llegar al cerebro. Es ahí donde causa alteraciones y después pasa a las glándulas salivales, desde donde puede contagiar hacia otros animales o hacia el ser humano. En cuanto a los signos clínicos, en el caso de animales existen 3 fases. La fase prodrómica, donde el animal muestra intranquilidad, agitación y ojos enrojecidos. La fase furiosa, donde aparece la agresividad, salivación abundante, hiperactividad, convulsiones, mirada perdida, aullidos extraños y cambios de comportamiento. Y la fase paralítica, donde se paraliza la mandíbula, el animal no puede cerrar la boca y babea constantemente. En el caso de humanos tenemos 2 periodos. El primero es el periodo prodrómico. Al inicio se siente fiebre, malestar general, dolor muscular y articular, ansiedad y sensaciones como por ejemplo hormigueo o ardor en la zona de la herida. Y el último, que es el periodo de estado, donde aparecen espasmos, dificultad para tragar, hidrofobia, sensibilidad al sonido y la luz, convulsiones y alteraciones neurológicas como por ejemplo dolor o entumecimiento. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la clasificación de la rabia. Entre ellas tenemos la rabia humana urbana. La rabia urbana es causada principalmente por mordeduras de perros infectados. En el Perú, el primer registro histórico data del año fue en 1803, en la región norte. En 1815, solo en Ica se llegaron a reportar 42 muertes. Ahora, durante el siglo XX se presentaron brotes importantes en 1966, en 1982, en 1990 y en 1993, con cifras de hasta 1.800 casos en perros y más de 30 muertes humanas en algunos años. Desde 1994 se observó una disminución progresiva de casos, siendo el año 2000 especialmente importante porque se registraron los 2 últimos casos humanos en Madre de Dios. Sin embargo, en 2005 y 2006 reaparecieron casos en Puno, con 2 muertes humanas y varios perros infectados. En 2010 y 2012, también en Puno ocurrieron 3 muertes más, lamentablemente debido a una atención médica deficiente. Como segundo punto tenemos a la rabia humana silvestre.
Esta forma de rabia es transmitida principalmente por murciélagos hematófagos, especialmente el Desmodus rotundus. A diferencia de la rabia urbana, esta forma ha existido en América desde tiempos antiguos. Entre 1975 y 2011 se documentaron más de 300 casos de rabia humana silvestre en el Perú, y más de la mitad ocurrieron en comunidades nativas del departamento de Amazonas. Estas infecciones afectaron principalmente a menores de 15 años. Asimismo, en 2006 y 2007 se registraron brotes significativos en Madre de Dios y en Puno, donde murieron hasta 17 personas en un solo brote. Incluso hubo un caso atípico donde un burro infectó a una persona en Apurímac. En 2011, en el distrito de Imasa, Amazonas, murieron alrededor de 20 personas. Solo 2 casos pudieron confirmarse por análisis de tejido encefálico, ya que las familias se negaron a realizar autopsias. Entre 2015 y 2017, la rabia silvestre siguió siendo un problema. Se reportaron 16 muertos por esta forma y un único caso urbano en Puno. También se detectó la presencia del virus en murciélagos de 9 departamentos del país. Ahora, en esta imagen podemos ver la evolución de casos de rabia humana entre 2000 y 2025. Los que están graficados o los que están de color rojo, mejor dicho, son los casos urbanos y los que están de color azul son los casos silvestres. Como pueden ver, los casos urbanos han disminuido, pero la rabia silvestre sigue persistente, especialmente en comunidades vulnerables del interior del país. Como tercer punto, tenemos a la rabia animal. Los primeros registros de rabia animal en el Perú se remontan a 1938. Se produjeron 2 picos importantes, en el año 1966 con más de 1.300 casos y en el año 1982 con casi 2.000 casos en perros. En 1993 hubo una episodía en Lima con 772 casos caninos. A partir de entonces los casos fueron disminuyendo hasta el año 2003, donde se reportaron solo 5 casos a nivel nacional. En el año 2007, el Instituto Nacional de Salud confirmó 78 casos de rabia animal por laboratorio. La mayoría fueron en bovinos, pero también hubo casos en perros, murciélagos, cabras, cerdos, una chosna y un primate, así como en equinos y ovinos. A pesar de la reducción, hubo retrointroducción de rabia en regiones como Madre de Dios en 2009, en Piura en 2012 y en Arequipa en 2014. Medidas preventivas de la rabia. Por ejemplo, para la rabia animal es necesario realizar una vacunación, el cual protege al animal 30 días después de la primera dosis y en solo 24-48 horas con el refuerzo. Se realizan campañas permanentes y también intensivas en todo nuestro país. Otra medida o estrategia es el control poblacional, el cual implica tener una tenencia responsable, evitar cachorros no deseados, usar correa e incluso recoger las excretas en el paseo de nuestras mascotas. ¿Cuál es el rol del Estado? Pues este debe hacer cumplir las leyes, controlar el comercio y traslado de animales y promover el registro de las mascotas. También es importante la educación sanitaria, el cual consiste en informar a la población sobre la rabia, fomentar la vacunación, reportar animales sospechosos y capacitar al personal de salud y veterinarios. En cuanto a las medidas a adoptar, en el caso de humanos también es muy importante la vacunación. Existen 2 tipos de vacunas, la preexposición, la cual está recomendada a personas o personal con alto riesgo, como por ejemplo veterinarios o quienes trabajan con mamíferos silvestres. En el caso de la vacuna postexposición, se sigue el esquema ESEN, que consiste en 5 dosis aplicadas en los días 0, 3, 7, 14 y 28. Se administra por vía intramuscular en el brazo, pero en el caso, por ejemplo, de menores de 2 años, se aplica en el muslo. Es muy importante que sepan qué hacer ante contacto con un animal positivo a rabia o sospechoso de rabia. Por ejemplo, tenemos aquí la triada preventiva de la rabia, la cual tiene 3 puntos muy específicos a seguir, el cual es lavar la herida con abundante agua y jabón, identificar al animal agresor y acudir rápidamente a un centro de salud. Para los materiales y métodos
de nuestra investigación, pues el lugar ha sido en el distrito de Puente Piedra, en Lima, Perú. El objetivo principal ha sido determinar el nivel de conocimiento sobre prácticas preventivas y de respuesta frente a la rabia humana. Tipo de estudio, un estudio descriptivo con diseño transversal. La población, en este caso, los residentes de Puente Piedra entre 18 y 60 años. Nuestra técnica a utilizar ha sido una entrevista. Nuestro instrumento, una encuesta bien estructurada, utilizando variables evaluadas como por ejemplo conocimiento, actitud y prácticas preventivas. Ahora, se llevó a cabo una encuesta de 55 personas en el distrito de Puente Piedra con el objetivo de evaluar su nivel de conocimiento sobre la rabia humana. A continuación les voy a mostrar los resultados de dicha encuesta. Por cierto, la encuesta constaba de 11 preguntas, donde la primera pregunta era sobre la edad de los participantes y como resultado teníamos que la mayoría de los encuestados tienen entre aproximadamente 18 a 25 años, lo que permite pues evaluar los conocimientos principalmente en una población joven, ¿no? La segunda pregunta era para evaluar el conocimiento general sobre la rabia humana. Acá podemos evidenciar que el 78,2% afirmó conocer la rabia, pero aún un 21,8% no tiene información clara. La tercera pregunta era para evaluar la identificación de la vía de transmisión de la rabia. Acá el 90,9% respondió correctamente, pero algunos mostraron confusión, lo que indica pues que debe haber una necesidad de reforzar la educación sobre la transmisión. La cuarta pregunta era para evaluar la percepción sobre animales transmisores de la rabia en Lima. Bueno, principalmente en Puente Piedra, donde fue la zona en la que se hizo la encuesta. Acá los perros y gatos fueron identificados por la mayoría de los encuestados, pero hay una confusión con otros animales como roedores. La quinta pregunta fue para evaluar, en este caso, las medidas preventivas más importantes según los encuestados, donde el 80% consideraba que la vacunación era una medida muy importante, pero pocos mencionaban otras acciones preventivas. En la sexta pregunta era referente a las acciones ante una mordedura por animal sospechoso de rabia. Casi todos saben cómo actuar, en este caso fue representado como el 96,4%, aunque todavía el 3,6% no sabe o lo ignora, pues, ¿no? En la séptima pregunta fue evaluar el conocimiento sobre la vacuna post-exposición contra la rabia, donde el 36,4% desconoce la existencia de la vacuna post-exposición, lo cual es un dato pues preocupante. En la octava pregunta era para ver la frecuencia adecuada de vacunación antirrábica en sus mascotas, donde el 81,8% sabe que se debe vacunar una vez al año, lo cual esto es positivo, pero aún hay vacíos de información. En la novena pregunta se evaluó el nivel de conocimiento sobre la peligrosidad de la rabia, donde el 83,6% de los encuestados sabe que la rabia es mortal, aunque un pequeño porcentaje aún subestima su gravedad. En la décima pregunta fue para ver el acceso a información sobre la rabia y su prevención, donde solo el 12,7% ha recibido información suficiente. Sin embargo, el 36,4% nunca recibió ningún tipo de orientación sobre esta enfermedad. En la onceava pregunta fue para evaluar la percepción sobre la suficiencia de campañas preventivas, donde el 72,7% consideró que no, que hay una insuficiencia en campañas preventivas de la rabia. Y una pequeña población de 14,5% consideraban que sí había suficiente campañas preventivas en su zona. Sin embargo, el 12,7% no tenía ni idea acerca de estas campañas. Siguiendo con las discusiones, en este caso hemos elegido dos fuentes para poder hacer
una comparación con nuestros resultados. La primera es sobre Patiño, en la cual habla sobre la relación entre el nivel de conocimiento y actitudes frente a la rabia en la urbanización Pedro Arbo Cerro Colorado en Arequipa en el año 2021. En nuestros resultados se evidenció que la mayoría de encuestados conocía sobre la rabia y su forma de transmisión. Sin embargo, aún el 21.8% desconocía sobre qué es exactamente la enfermedad, resaltando que hay todavía brechas críticas sobre la información que existe y la disposición también de esta información. En el caso de Patiño, aunque tenía el 92% de la población en Cerro Colorado que habían oído hablar de la rabia, tan solo el 36% tenía un conocimiento adecuado y alto, a comparación de nuestro estudio, en el cual podemos observar que el 78.2% afirmaba conocer la rabia y el 90.9% de estas personas identificaba correctamente su forma de transmisión y también conocían más sobre cómo poder actuar ante esta enfermedad, lo que nos indica que hay un mayor conocimiento y reconocimiento básico, aunque también aún por las otras respuestas que obtuvimos hay vacíos importantes. Otro dato que nos pareció importante sobre el estudio de Patiño es la relación significativa que evidenciaron entre el nivel de conocimiento y la actitud que tenían frente a la rabia, aunque también se pudieron observar limitaciones en la reacción inmediata y lo que harían ante una mordedura, específicamente en personas que no tenían acceso frecuente a información sanitaria. Se evidenció que muchos sabían qué era la rabia, pero no necesariamente sabían cómo actuar, como se puede observar en el cuadro de aquí abajo. Sin embargo, en nuestro estudio en Puente Piedra, el 96.4% indicó que actuaría correctamente ante una mordedura, lo que refleja que hay en Lima al menos una actitud preventiva sólida. Esto a nosotros nos sugiere que hay una mejor preparación práctica frente a algún tipo de riesgo o posiblemente puede estar influida por factores comunicacionales o sociodemográficos, a pesar de que también hay vacíos informáticos. Otra de nuestras fuentes que elegimos es la tesis hecha por Moreno en el año 2024 sobre el nivel de conocimiento sobre las vacunas antirrábicas y la frecuencia de vacunación antirrábica canina en el distrito del Tambo, en Huancayo. En este caso, Moreno hizo un estudio en donde se evidenció que solamente el 58.1% de sus encuestados tenía un nivel alto de conocimiento sobre la vacuna, porque él gradó el nivel de conocimiento en alto, medio y bajo. Y el 41.9% presentó niveles entre medio o bajo, lo cual se relacionó directamente con una menor participación de las personas encuestadas en campañas de vacunación. En comparación con nuestro estudio, en Puente Piedra el 81.8% conoce sobre la frecuencia correcta de vacunación, lo que refleja que también tienen un buen nivel de información. Sin embargo, al igual que en el Tambo, persiste también el desconocimiento sobre dónde recibir la vacuna posexposición, lo que también evidencia, al igual que en el anterior estudio, vacíos informativos que en realidad deberían abordarse para poder proteger tanto a los animales como a las personas de un posible contagio. Ahora finalmente sobre otro punto importante son las medidas preventivas y cómo reacciona la gente ante esto. Con respecto a los tres estudios, el de Patiño, el de Moreno y el nuestro, coinciden en que la vacunación de mascotas es vista como la principal medida preventiva. Sin embargo, se pueden descuidar otras acciones importantes, ya que no se evidenció que le dieran importancia, tanto así como evitar animales callejeros, o atender heridas de una manera adecuada, como proceder con el lavado o ir a un centro de salud lo más pronto posible. También la mayoría percibe que las campañas que hay informativas dadas por el MINSA o por los mismos centros de salud locales son insuficientes y esto resalta la necesidad de poder mejorar la educación comunitaria para así poder lograr una prevención efectiva. Y ya para finalizar, con respecto a nuestras conclusiones, a pesar de que la población de Puente Piedra nos demostró en las encuestas tener actitudes adecuadas ante una mordedura animal, aún así el nivel de conocimiento que presentaban sobre la rabia humana sigue siendo limitado, específicamente en lo que refiere a la vacunación post-exposición y lo referente a otras medidas preventivas que pueden tomar más allá de lo que es la vacuna. La falta de información en sí nos refleja una difusión que es deficiente desde los centros de salud y también a nivel comunitario. Esto básicamente nos representa una barrera significativa para poder efectuar que se haga una prevención realmente que tenga peso
Por esto es necesario también poder fortalecer que hayan estrategias de educación y de comunicación también para poder cerrar esta brecha y así mejorar la respuesta ante posibles casos de rabia futuros. Y estas son las referencias que nos hemos guiado principalmente. Muchas gracias.